Hola, soy Marino Restrepo y en esta oportunidad vamos a hablar sobre los novísimos. Para comenzar voy a pedirle al Espíritu Santo su santa palabra. Y les voy a leer del primer libro de los Macabeos, en el capítulo 3, versículo 38. Dice: Gorgias y Nicanor entran en Judea con el ejército sirio. Lisías eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgias, hombres poderosos entre los amigos del rey, y los envió con 40,000 soldados de infantería y 7,000 de caballería a invadir el país de Judá y arrasarlo, como lo había mandado el rey. Partieron con todo su ejército, llegaron y acamparon cerca de Maús, en la tierra baja. Los mercaderes de la región, que oyeron hablar de ellos, tomaron grandes sumas de plata y oro, además de grilletes, y se fueron al campamento con intención de adquirir como esclavos a los hijos de Israel. Se les unió también una fuerza de Idumea y del país de los filisteos. Judas y sus hermanos comprendieron que la situación era grave. El ejército estaba acampado dentro de su territorio y conocían la consigna del rey de destruir el pueblo y acabar con él. Y se dijeron unos a otros: levantemos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por nuestro pueblo y por el lugar santo. Se convocó la asamblea para prepararse a la guerra, hacer oración y pedir piedad y misericordia. Pero Jerusalén estaba despoblada como un desierto, ninguno de sus hijos entraba ni salía. Conculcado el santuario, hijos de extraños en la ciudadela convertida en albergue de paganos. Había desaparecido la alegría de Jacob, la flauta y la lira habían enmudecido. Esta es la palabra de Dios. Pues nosotros hemos recibido esta enseñanza, esta catequesis en la Iglesia Católica de lo que es el cielo, el purgatorio, el infierno, también la muerte, el juicio, que se conoce como los novísimos. Y obviamente que los que ya me conocen saben que yo no soy un teólogo, ni tengo ningún grado en ciencias religiosas. Esta reflexión que yo voy a compartir con ustedes es la reflexión de un laico que se ha renovado, porque yo pues nací católico y me fui de la iglesia muchos años y después por gracia de Dios regresé, y esto que comparto es una reflexión espiritual de mi experiencia personal con el Señor y también la experiencia que he tenido de 18 años de misionero católico, viajando por el mundo entero y compartiendo todos estos misterios de nuestra fe que yo pues he asimilado por infusión del Señor en la experiencia que tuve con Él en una oportunidad hace 20 años ya, en las selvas de Colombia, de manos de la guerrilla de la FARC que estaba secuestrado. Y ahí fue cuando tuve ese encuentro con el Señor y me despertó todo eso que estaba dormido en mí, que había recibido en la Iglesia Católica. Para mí, cuando yo era niño y estaba en la iglesia y estaba en el colegio, cada vez que hablaban del infierno, del purgatorio, de ese juicio después de la muerte, todo esto para mí sonaba un poco aterrador y me incomodaba, pero realmente yo nunca concienticé esos diferentes estados que esa catequesis me mostraba. Pues yo pienso que casi ninguno de mis compañeros habló de eso. Nosotros, después de salir de esas catequesis que siempre se daban antes de la Semana Santa normalmente, y en otras épocas que no me acuerdo durante el año, yo no me acuerdo haber estado con mis amigos discutiendo esos temas. Más bien, inmediatamente salíamos de esas catequesis que eran dadas por el capellán del colegio, salíamos corriendo a hacer lo nuestro y eso pasaba desapercibido, no discutíamos eso. No, pues obviamente no éramos jóvenes que estuviéramos en un seminario menor ni con una formación de ese estilo. Estábamos en un colegio católico
y la catequesis era en el salón donde se daba la catequesis. Inmediatamente salíamos del salón, se acababa el tema y por lo tanto nunca hubo una profundización en eso, y en nuestros hogares tampoco había una continuación del tema. Yo creo, no me acuerdo ni siquiera que me hubieran preguntado en mi casa qué nos enseñaron hoy en la catequesis, tampoco hubo eso. Y estos son hogares católicos, estamos hablando de gente que es católica, ¿no? Pero que en realidad no se ha puesto mucho cuidado en esta catequesis de los novísimos, que son definitivamente importantes en nuestra vida y que así lo veo yo hoy. Por ejemplo, comencemos con lo más importante de todo. ¿Qué es el cielo? A nosotros se nos llama por intermedio del Evangelio, que es la palabra revelada por Jesucristo mismo, el hombre Dios, revelada por Él, en la cual nos promete que si nosotros recibimos de Él esa verdad que nos enseña en el Evangelio, caminamos con Él cargando nuestra cruz, porque Él es el camino, o sea, siguiendo sus huellas. Entonces, nosotros recibiremos esa vida eterna, lo cual, pues no es acá, porque aquí todo es mortal, aquí todo se acaba, todo esto pasa. Encima de eso, nos ha revelado que todo esto pasará, el cielo y la tierra pasará, y todos nosotros pasaremos, pero sus palabras no pasarán. Sin embargo, en sus promesas nos habla de que Él se va a ir a prepararnos un lugar en la casa del Padre. Cuando tiene este diálogo con Dimas, el ladrón que está crucificado con Él, le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Después la palabra nos muestra que todos esos que estaban en el seno de Abraham, que era como el limbo, que eran todos los santos que habían muerto a través de la historia, que no podían entrar al cielo porque estaba cerrado, guardiado por un querubín con un arma, una espada de fuego, como dice la palabra, después de que nos desterraron. Todos esos se fueron detrás de Jesús cuando Él ascendió al cielo, que es el primero de entre los muertos, y detrás de Él se lleva toda esa procesión de santos que estaban en el limbo. Por eso es que ahí termina el limbo. Entonces, hay toda esa serie de presentaciones de lo que es el cielo, de lo que es la gloria. El Señor siempre mira hacia arriba. Cuando Él habla con el Padre y ora con el Padre, siempre es una imagen de Él mirando hacia arriba. Cuando está orando por nosotros, cuando Él le pide a Dios algo, Él está mirando hacia arriba. Y se dice siempre que el Señor bajó del cielo. Y cuando Él ascendió, que ascendió al cielo. Eso está claro. Está revelado en muchas dimensiones de la palabra, que el Señor nos ha dejado. Desde la historia de los macabeos, por ejemplo, que leímos un pasaje de uno de esos libros, de los 2 libros de los macabeos que están en nuestras escrituras, podemos ver en un momento cómo pierden una batalla y Judas, que era en ese momento el líder, Judas Macabeo, él no entendió por qué habían perdido esa batalla y se fue a mirar a los soldados caídos, los muertos, y les abrió sus camisas y les encontró que en la batalla anterior le habían quitado a los paganos sus collares y sus amuletos y se los habían puesto. Pues por esa idolatría, por esa desobediencia, Dios no los protegió. Y entonces Él recogió dinero y mandó a Jerusalén el dinero a los sacerdotes para que oraran por los muertos. Ustedes en eso se van a dar cuenta que Judas Macabeo estaba en ese momento reconociendo, a través de sus enseñanzas judaicas, que hay una vida eterna y que hay un paraíso, que hay un cielo, porque ¿de qué los estaba tratando de salvar? De la condenación, pidiendo por ellos a Dios para que ellos entraran a su gloria. Eso es lo que pide ahí Judas Macabeo, que precisamente la iglesia utiliza dentro del dogma del purgatorio ese pasaje donde Judas recoge dinero y lo manda a Jerusalén
para que oren por los muertos, lo utiliza como una prueba de que existe el purgatorio, entre las tantas otras que se escogen de diferentes pasajes de las Escrituras para sustentar ese dogma. Entonces, al pensar nosotros que nuestra fe está edificada en la palabra revelada, pues nos damos cuenta que el Señor sí nos ha mostrado en muchas formas la existencia del paraíso, la existencia del cielo. San Juan el Evangelista, en el libro del Apocalipsis, nos habla de la ciudad de luz, la santa Jerusalén del cielo, y ahí la describe con detalles, cómo están hechas sus calles, todo nos lo describe. Y además habla del final cuando desciende la ciudad de luz como una novia engalanada, desciende. Y estos cielos de esta tierra se acaban y desciende la nueva Jerusalén, la santa Jerusalén del cielo. Y esto es el testimonio de que el cielo existe. Los justos llegarán al cielo. Morir en gracia de Dios es poder entrar a la gloria eterna. Todo esto está en las promesas que el Señor nos hace. Y todos los santos en la iglesia, los doctores de la iglesia, siempre están hablando del amor que tienen por lo que sigue después de esta vida. ¿Cómo hay tantos santos de nuestra historia sagrada a través de los siglos que en su vida diaria, en el día a día, su corazón, todo su ser estaba enfocado en las cosas de arriba, como invita la palabra? Todo era enfocado en el sentido eterno de la vida, viviendo, sacrificando esta vida temporal por lo que viene, porque es lo real. Como San Pablo dice, la verdad nuestra está en lo que no podemos ver, y lo que podemos ver es temporal, casi que en cierto punto como ilusorio. No ilusorio porque no exista, porque no es una alucinación nuestro mundo material, es una realidad tangible, visible, pero en el sentido de que esto pasará. Por lo tanto, pues es pasajero. Las cosas que pasan, que no permanecen, pues la palabra sola lo dice, no son permanentes. Entonces, ¿a dónde están los ojos del santo? ¿Qué es lo que descubre la persona a través de la gracia, buscando a Dios constantemente y colocando su corazón en las cosas de arriba? Están colocadas en el cielo. Y esa es nuestra meta, esa es nuestra casa, ese es nuestro destino como hijos de Dios. Y eso lo tenemos que tener claro. Yo he escuchado y he leído en algunas partes sobre los místicos a los cuales se les ha mostrado el cielo. Ustedes saben que San Pablo dice que a él se lo llevaron al tercer cielo. Y con eso nos dice que él estuvo en el cielo, Jesús lo llevó al cielo. Y así por el estilo hay varios santos que han testificado sobre haber estado de manos de su ángel guardián y en diferentes éxtasis en el cielo. Y cuando hablan del cielo, hablan de esa gloria, del estado perfecto, donde no hay pecado, donde no hay atardecer, donde todo es un eterno amanecer, donde la luz no es un astro, sino que es Dios mismo, es la luz misma de la gloria, de que es un éxtasis interminable, porque el amor es tan grande por Dios que es infinito, de que no se acaba, de que nunca lo alcanzamos de descubrir, y todos los espíritus que viven en la luz continuamente navegan hacia Dios, porque Dios no termina y quieren más y más de Él. Cuando Jesús habló de San Juan Bautista, también nos da un testimonio de la existencia del cielo. Él dijo: Juan Bautista es el profeta más grande que ha habido y que habrá, pero el más pequeño en el cielo es más grande que él. Ahí nos mostró el cielo de nuevo. ¿Y cómo será de grande el cielo, que el más pequeño es más grande que Juan Bautista? Y decía que Juan Bautista es el profeta más grande de todos los profetas que ha habido y que habrá. Entonces pongámosle a eso un poco de reflexión, lo gigantesco que es la gloria de Dios. Además, algo muy importante de entender ahí también es la invitación que Dios nos hace al crecimiento espiritual. Dense en cuenta que Él habla del más pequeñito del cielo. ¿Con eso qué nos quiere decir? Pues que en el cielo hay
estados, niveles, hay dimensiones, y nosotros desde acá podemos comenzar a navegar dentro del cielo mismo por el crecimiento espiritual que vamos logrando. O sea que Dios nos invita a navegar más y más adentro de Él. Yo he descubierto algo que lo descubrí hace poco en plenitud, porque antes lo había visto durante mi secuestro, cuando tuve el encuentro con Dios y a través de entender bien qué era el sufrimiento, me di cuenta que el sufrimiento nos adentra en Dios. Pero hace poco viví una prueba muy larga de salud y también de persecución, y durante esa prueba pues fui adentrado en el dolor, profundamente en el dolor. Y en esa forma en que Dios permitió que yo entrara profundamente en ese dolor, me di cuenta que entre más entraba en ese dolor, más entraba en esa gracia de Dios invisible, intangible, que es conocer más de Él y entregarme más a Él, confiar más en Él y descubrirlo más. Y esto después de que pasó toda esa prueba y regresé a las misiones, que no hace mucho, porque esto fue en septiembre septiembre del año pasado, que comencé de nuevo las misiones, me di cuenta que todo lo mío había cambiado porque me había adentrado más por el dolor en esa dimensión de Dios. Y entonces ya todo lo que yo hago con relación al ministerio que Dios me confió tiene más profundidad y puedo meterme más adentro hacia donde el dolor me llevó. Y fue ese dolor el que me adentró más en Dios. Y por eso es que es tan importante entender que la gloria de Dios que nosotros tenemos en nuestra mira como hijos de Dios y que confiamos que para allá vamos y que es nuestra verdadera casa, se consigue a través de la purificación en esta vida terrenal, a través de todas estas pruebas, a través de toda esta escuela de almas que vivimos en Jesucristo, que es la escuela del amor, y todo eso es parte de ganarnos esa gloria. Por eso es que aquí en la tierra nosotros estamos construyendo una vida en el cielo, construyendo un purgatorio o construyendo un infierno. Esas son las únicas avenidas que estamos construyendo, nada más. Es una o la otra. Y esto es importante. Por eso se insiste en la palabra de Dios: busca primero las cosas de arriba y todo lo demás llegará por añadidura. Y esto hay que tenerlo claro. Cuando el Señor nos habla de esa parábola del pobre Lázaro y el rico Epulón, nos muestra esa situación en la cual el rico Epulón disfruta los tesoros de la tierra para él y para sus amigos, para engrandecerse él como rico, sin tener mucha compasión de los pobres, como Lázaro, que estaba en la puerta de su casa. Y después vemos lo que sucede, ¿no?, cuando mueren los dos. Y en esa época de que Cristo habla de eso, pues no estaba abierto el paraíso todavía, y todos esos, como Lázaro y Abraham, aparecían en el seno de Abraham, que era el limbo, donde estaban detenidos todavía. Un estado perfecto, porque no estaban sufriendo, eran santos, pero no podían entrar a la gloria. Entonces desde ahí es que el Señor lo muestra a Abraham hablando con Epulón, que le está pidiendo que manden a alguien a hablar con sus parientes para que no lleguen donde él está. Según las reflexiones de Benedicto XVI en uno de sus libros, que creo que son sobre la divina infancia, yo leí algo que me confirmó a mí lo que yo entendía de ese pasaje, aunque he visto otras interpretaciones, porque la mayoría de la gente coloca a Epulón en el infierno. Pero según lo que el Papa Benedicto XVI explicaba y lo que yo he entendido en mi corazón, él no podía estar en el infierno porque un condenado no tiene compasión de nadie. ¿Y cómo iba a sentir compasión por su familia y que mandaran a alguien para que los despertara y no llegaran donde él? Parecía más bien que estuviesen en unas penas profundas en el purgatorio. Pero bueno, este es un tema teológico en el cual yo no tengo autoridad, solo lo pongo como ejemplo de lo que es ese diálogo de Jesús hacia la gloria, hacia lo que nos espera, que es lo que estamos reflexionando en este momento. Para entender
¿qué estamos haciendo nosotros con relación a ese estado? Que es el estado de la gloria de Dios, la salvación eterna, la promesa de que entraremos a la gloria de Dios después de esta vida si nosotros caminamos con Él. El Señor dice, yo te resucitaré en el último día. Esto hay que tenerlo claro. También la Iglesia nos enseña de que hay un juicio personal y el juicio final. Entonces, el juicio personal ocurre inmediatamente morimos. Por eso existe el purgatorio, porque estas almas están sentenciadas a un tiempo determinado en el purgatorio, porque ya se encontraron con el divino juez, con Jesús, que es el único que las puede mandar allá y decretar cuánto tiempo van a estar. También por revelación del Espíritu Santo, a través de nuestra Madre, la Virgen Santísima en Fátima, nos enseña que si nosotros intercedemos por los difuntos que están en el purgatorio, se les acortará su pena. Eso también es algo que testifica la Iglesia cuando habla del purgatorio. Y la Virgen nos lo confirma en Fátima. Por esta razón, con todos estos testimonios, toda esta catequesis, todas estas enseñanzas de la Iglesia, entendemos qué es el cielo, que realmente existe. Y por eso yo les comencé a contar algo que no terminé, que fue que leyendo los místicos de la Iglesia, las que han tenido experiencias del cielo y del purgatorio, del infierno, leí en una oportunidad, yo no soy muy bueno para citar libros, autores y todo eso, me acuerdo de esos pasajes y seguramente algunos de ustedes lo habrán leído, se acordarán quién lo escribió, y es de que hay almas en el purgatorio que están en un estado muy alto, ya casi cerca a la gloria de Dios, porque el purgatorio pues son estados de acuerdo a cómo murió la persona y qué le falta por resolver de la vida terrenal. Pero de eso hablaremos ahora. Pero estos místicos hablaban de que hay personas muy santas que murieron en gracia de Dios y estuvieron en gracia de Dios casi toda su vida, pero nunca tuvieron ese deseo pleno de la gloria de Dios, de estar en el cielo. Y en ese estado purgatorial tan alto, lo que están es aprendiendo a tener ese deseo, a tener esa concepción profunda de lo que es la gloria de Dios y deseándola. Y así es como entran a la gloria de Dios, después de concebirla en esa forma. Esos son testimonios de revelaciones privadas de los místicos de la Iglesia, que no son algo que tenemos que obedecer, según la Iglesia nos enseña, pero es algo que podemos leer y utilizarlo como reflexión para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento. Estoy hablando de santos que son santos, canonizados por la Iglesia. Entonces, ahora pasamos a lo que es el purgatorio. San Pablo habla de que todo lo nuestro, todas nuestras obras serán probadas, y dependiendo de con qué materiales construimos esas obras, si fueron con piedras preciosas, metales preciosos, o con paja, con madera, dependiendo de qué material utilizamos, al pasar por el fuego del amor de Dios, los materiales que fueron materiales vulnerables, débiles, como la madera, la paja, se incinerarán, quedarán en cenizas, no como quien se condena, sino como quien pasa por el fuego. Así habla San Pablo. Y ahí da un testimonio perfecto de lo que continúa en la vida futura, pero el que no haya construido con esos materiales finos va a tener que pasar por el fuego. No como quien se condena, queriendo decir purgatorio. Por eso la Iglesia llega a concluir a través de todos estos pasajes de que existe un estado de purificación después de esta vida para aquellos que no completaron durante esta vida esa purificación, esa obediencia, ese amor incondicional a Dios en todas sus cosas. Otra parte importante de esos testimonios que hay desde la palabra para que ese dogma se diera en la Iglesia, de que sabemos que dogma es algo que la Iglesia decreta en un concilio vaticano que exige que los fieles tenemos que creer eso para poder considerarnos católicos. De lo contrario, si yo no estoy de acuerdo con un dogma de la Iglesia, dejo de ser católico, ya no soy católico, porque yo estoy obligado a creer eso. Por eso tristemente hoy
vemos sacerdotes predicando desde el púlpito de que el purgatorio no existe, el infierno no existe, el diablo no existe, etcétera, pues ya saben que son herejes y que ya no son católicos. Entonces, ¿qué sucede? Que también el Señor habla del pecado contra el Espíritu Santo. Y cuando habla del pecado contra el Espíritu Santo, dice, es un pecado que no se perdona ni en esta vida ni en la otra. Cuando habla así, ¿dónde coloca a la persona a quien le perdonan pecados en la otra vida? No la coloca en el cielo, porque al cielo nadie entra en pecado. Por lo tanto, esa persona está en un estado de purificación, en el purgatorio. Por eso dice, no se le perdona ni en esta vida ni en la otra. Ahí está muy claro el purgatorio. Obviamente que las sectas y toda esta confusión de apodados cristianos que se llaman solo Biblia, alegan de que dónde dice purgatorio en la Biblia, porque por su ignorancia y la falta de gracia para interpretar la Escritura no se dan cuenta que es que purgatorio no fue a lo que se escribió en la Biblia. Purgatorio fue una conclusión de una serie de pasajes de la Biblia que determinan de que hay un estado de purificación después de esta vida, que no es como ellos dicen, que di que acepta que Jesús es tu Señor y te salvarás, aleluya, y ya no te preocupes de nada en esta vida, porque Jesús ya pagó por ti y ya te salvaste. Por eso tienen tanta gente siguiéndolos, porque les diseñaron una doctrina que cualquiera la puede seguir sin problema y vivir este mundo como quieran y ya aleluya, porque ya están salvados. Son una herejía completa porque se llegan hasta la última cena y se saltan la pasión del Señor y aparecen en la resurrección. Voy a leerles la palabra para concluir esta reflexión y les voy a leer de la carta de San Pablo a los Colosenses. Y les leo del capítulo 2, versículos 16. Contra la falsa ascésis según los elementos del mundo. Por tanto, que nadie os critique por cuestiones de comida o bebida o a propósito de fiestas, de novilunios o sábados. Todo esto es sombra de lo venidero, pero la realidad es el cuerpo de Cristo. Que nadie os arrebate el premio por ruines prácticas y el culto de los ángeles, obsesionado por lo que vio vanamente, hinchado por su mente carnal, en lugar de mantenerse unido a la cabeza de la cual todo el cuerpo, por medio de junturas y ligamentos, recibe nutrición y cohesión para realizar su crecimiento en Dios. Una vez que habéis muerto con Cristo a los elementos del mundo, ¿por qué sujetaros como si aún estuvieras en el mundo a preceptos como no toques, no pruebes, no acaricies, cosas todas destinadas a perecer con el uso y conforme a preceptos y doctrinas puramente humanos? Tales cosas tienen una apariencia de sabiduría por su piedad afectada, sus mortificaciones y su rigor con el cuerpo, pero sin valor alguno contra la insolencia de la carne. Esta es palabra de Dios. Con esto terminamos esta reflexión. Amén.